Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Informe Judicial. Hoy les cuento un caso real que podría pasarle a cualquiera de nosotros. Se trata de que una mujer vivió durante muchos años con su padre en una casa que pertenecía al padre, precisamente a su padre y a su tía. Tras el fallecimiento del padre, ella, esta mujer, continuó viviendo en el segundo piso del inmueble junto a su esposo y su hijo. Pero no solo vivía allí, sino también, como todo ciudadano responsable, ella pagaba el impuesto predial, ella pagaba los servicios municipales y todos los servicios básicos como luz, agua y cable. ¿Qué tiempo vivió ahí? Vivió por más de 10 años. Ocupó el inmueble por más de 10 años, dice ella, de manera pacífica, pública, continua y como si fuera la propietaria de la casa. Ella, convencida de tener la razón, convencida que por el hecho de haber vivido muchos años, ella se creía propietaria, entonces acudió al Poder Judicial y solicitó que se le declare precisamente propietaria del segundo piso donde estaba viviendo ahí, por la modalidad de prescripción adquisitiva de dominio. Pero la historia no termina ahí. Al contestar la demanda, su tía, la demandada, respondió con fuerza, la tía, diciendo de que la casa no le pertenecía al padre de la demandante. O sea, pues dice por qué. Porque el padre, ya le había transferido antes de fallecer. ¿A quién? Precisamente a la tía. Señaló además que en varias oportunidades ya le había requerido a la demandante de que, su sobrina que es la demandante, de que desocupe el segundo piso. Sin embargo, la tía no solamente se quedó en palabras de requerimiento de que ya la demandante debe salir de ahí del inmueble, sino que la tía interpuso un proceso judicial de reivindicación para que un juez ordene el desalojo forzoso, es decir, para que lo retiren y le entregue el segundo piso del inmueble que está ocupando, que había ocupado con su padre. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién tenía razón? ¿La ocupante de más de 10 años o la propietaria registral, la tía? ¿Quién tenía razón aquí? ¿Qué criterios legales aplicaron los jueces? Y finalmente, ¿quién se quedó con la casa? Hoy te cuento cómo resolvieron los jueces este conflicto, qué argumentos fueron determinantes y qué lecciones legales nos deja este caso. Quédate hasta el final del video y te invito a que te suscribas para que puedas recibir más contenidos de casos prácticos y reales. De casos prácticos reales resueltos por el Poder Judicial de nuestro país, Perú. Para ello, vamos a revisar y comentar la casación 3095-2022 Arequipa sobre un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cómo es que se desarrolló el proceso de prescripción adquisitiva de dominio? El proceso de prescripción adquisitiva de dominio inicia con una demanda, con la interposición de una demanda. ¿Quién? Juanita. Vamos a ponerle por nombre a la demandante, Juanita. Juanita interpone demanda, ¿no?, solicitando al juez que se le declare propietaria por prescripción adquisitiva de dominio del segundo piso de un inmueble. ¿Por qué? Porque dice, ella sustenta su demanda, dice que había ejercido la posesión del bien por más de 42 años, de forma pública, pacífica, continua y como propietaria. Estos requisitos de vivir, de poseer el inmueble de forma pública, pacífica y continua y como propietaria, te da derecho a que se te declare propietario. ¿Ok? Justamente por prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, si tú no eres, si tú vives por mucho tiempo ahí, de forma pública, pacífica, continua como propietaria, y sabes conscientemente de que ese inmueble le pertenece a otra persona, pero estás cumpliendo con estos requisitos, entonces sí, efectivamente, la ley te ampara, la ley te dice, tú tienes que solicitar una prescripción adquisitiva para que un juez te declare propietario de ese inmueble. ¿Okay? Entonces, es por eso que ella, creyendo tener razón, que interpone la demanda. Además, alega que ha vivido en el inmueble desde su nacimiento. Dice que primero vivió con sus padres y posteriormente posteriormente hizo su propia familia y vivió con su esposo e hijos. Pero al fallecer su padre, ella continuó viviendo en el inmueble. Ella se quedó en el inmueble, pero como dice bien, ya junto con su esposo y su hijo.
También alega la demandante haber adquirido el bien por tradición realizada en vida por su padre y haber cumplido con el pago de todos los tributos municipales y de los servicios básicos. ¿Ok? Esto de la tradición es que de un inmueble es que se puede dar de muchas formas. O sea, un propietario te puede vender el inmueble, o sea, te entrega el inmueble válidamente. Tu padre fallece, tu padre propietario del inmueble, te puede entregar el inmueble, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ella dice, en este caso, al fallecer su padre, le entregó, lo dejó viviendo en el segundo piso, por lo tanto, lo entregó, recibe el inmueble por tradición. ¿Ok? ¿Qué más? Para que se entienda mejor lo que ha dicho la demandante en su demanda, he preparado esta diapositiva. Acá, básicamente, se señala lo siguiente, para que se entienda mejor. Julio es padre de Juanita. ¿Ok? Juanita es la demandante, la que cree tener el derecho y a la que le solicita que se le declare propietaria del inmueble, ¿de cuál? De segundo piso. ¿Por qué? Porque ahí ha vivido, dice, 42 años, solo el segundo piso. Y que primero vivió con sus padres, con Julio, y después ya hizo su familia y tuvo un hijo. Se casó y tuvo su hijo. Y ella, al fallecer su padre, continuó en el segundo piso por muchos años, viviendo con su esposo y con sus hijos. ¿Ok? Esto es básicamente lo que dice eh, Juanita. ¿Qué más? El juez admite a trámite la demanda y corre traslado de la demanda ¿a quién? A Lucía, a la tía, que es la demandada. ¿Y qué dice Lucía en su contestación de demanda? Lucía rechaza por completo, en todos sus extremos, los argumentos de Juanita en su demanda. Dice Lucía que la posición no fue a título de propietaria, la posición de Juanita no fue a título de propietaria, sino que esta se originó en un derecho de habitación a título gratuito concedido al padre de la demandante, hermano de la demandada, es decir, y extendió a su familia. Es decir, dice Lucía, de que Lucía permitió de que en este inmueble viva su padre y también permitió de que viva la demandante Juanita, a título gratuito, ¿no? Entonces, cuando fallece su padre, Lucía dice que permitió también de que eh, Juanita continúe viviendo ahí en la casa, en el segundo piso, junto con su esposo y junto con su hijo. ¿Qué más dice Lucía? Lucía dice que la demandante Juanita conocía que la titularidad del predio le pertenecía ¿a quién? Justamente a Lucía. ¿Por qué? Porque dice que esta titularidad lo adquirió mediante un contrato de compra-venta de derechos y acciones en el año 1982. ¿A quién? A su propio padre. Es decir, Lucía dice que el padre de Juanita, ¿no? Julio, le vendió sus acciones y derechos a él en el año 1982. Y dice de que esta, esta compra-venta, Juanita tenía conocimiento. Juanita sabía que su padre, antes de fallecer, ya le había vendido esa propiedad. ¿A quién? A Lucía. ¿No? A Lucía, que es la hermana de Julio y tía de la demandante Juanita. Entonces dice que la posición del inmueble del segundo piso, donde está viviendo Lucía con su esposo, perdón, donde está viviendo Juanita con su esposo y con sus hijos, no, no ha sido de forma pacífica, porque dice que ella lo ha requerido varias veces a Juanita para que se retire de ahí, para que desocupe el inmueble. Y no solo eso, como no lo hacía, dice, Lucía le interpuso una demanda de reivindicación, ¿no? Que todavía está en trámite, para que se retire, para que un juez ordene de que Juanita y su esposo y sus hijos se retiren del inmueble. ¿Okay? Esto es lo que alega Lucía en su contestación de demanda. Para que se entienda mejor. Ahora, con la contestación de demanda de Lucía, ya se esclarece un poco las cosas, ¿no? Ya sabemos que Julio es padre de Juanita y es hermano de Lucía, Lucía la demandada. Y y que en un primer momento, ¿no? Julio vivía con Juanita en el segundo piso por muchos años, por muchos años. Pero cuando fallece Julio, ¿no? Julio, Juanita continuó viviendo con su esposo y con su hijo en el segundo piso, por muchos años también. Entonces, Juanita la demandante,
y Lucía la demandada eran, como decir, tías y sobrinas. ¿Ok? Juanita era la sobrina y Lucía era la tía. La tía porque era hermana de Julio. Pero Lucía dice que Julio, su hermano, ya no era propietario del inmueble, porque en el año 1982 ya lo había transferido, y esta transferencia, ¿a quién? A la misma Lucía, y esta transferencia lo sabía Juanita como demandante, lo sabía de esta transferencia. Ella, Juanita, era consciente de que Lucía permitió, cuando estaba en vida su padre, para que viviera en el segundo piso. Y también permitió por un tiempo de que Juanita viviera con su esposo después que falleció su padre. Entonces, pues llegó un momento en que en Lucía ya no quería, pues, ya le requería el inmueble. ¿Sabes qué, Juanita? Ahora sí, ya entrégame el inmueble, entrégame el segundo piso. Porque es un inmueble que tu padre me vendió hace muchísimos años y tú tenías conocimiento de él. Eso es básicamente lo que dice la demandante y lo que contesta la demandada Lucía. Ahora, ¿qué más? Ya conociendo los hechos, tanto de la demandante Juanita y de la demandada Lucía, se emite la sentencia de primera instancia. ¿Qué hace, pues? El juez, este conflicto, dice, declara infundada la demanda. Es decir, le dice a Juanita, oye, Juanita, tú no tienes derecho de permanecer en inmueble. No, perdón, le dice Juanita, tú no tienes, no tienes derecho a que se te declare propietaria del inmueble por prescripción adquisitiva de dominio. No es posible, no cumple con los requisitos. ¿Ok? Pero ¿qué es básicamente lo que dice el juez de primera instancia? El juez de primera instancia sustenta la infundabilidad de la demanda de Juanita diciendo que hasta el año 2010, fecha en que falleció el padre de Juanita, la demandante Juanita no pudo ejercer posesión como propietaria porque ella ocupaba el bien bajo la protección de Julio, de su padre, y por lo tanto era dependiente de su padre, de Julio. Es decir, Juanita al ser hija, estaba bajo la protección y dependía de quién, de Julio. El que poseía el inmueble era Julio, pero no Juanita. Juanita solamente era una servidora de la posesión, pero no era una poseedora. Vuelvo a insistir, el juez dice, el que poseía el inmueble era Julio, pero no Juanita, porque Juanita, al ser hija, estaba bajo la protección de sus padres, es decir, de Julio. Entonces, porque Julio permitió de que viva ahí. ¿Quién? Juanita, la demandante. ¿Qué más dice el juez? El juez valora acá la carta notarial del año 2012, donde la demandante, Juanita, justamente Juanita, la propia demandante, en esta carta notarial que le cursa a Lucía, le reconoce, Juanita reconoce que no tiene título para poseer, reconoce que no es su casa y solicitó inclusive, dice en esta carta notarial, un plazo a Lucía para que se retire, para que entregue el inmueble. Entonces, este hecho, esta carta notarial, este reconocimiento este reconocimiento a Lucía como propietaria, ¿no? Por parte de Juanita, desvirtúa de que Juanita haya poseído el bien como propietario, el animus domini. O sea, no hay un animus domini para declararte como propietario del inmueble. Esto es lo que señala el juez. ¿Qué más? Dice, ¿qué más? El juez determina que la posesión no ha sido además ejercida pacíficamente, porque ya existían conflictos entre ellos, entre la tía y la sobrina. Inclusive existían procesos judiciales entre las partes y por lo tanto ya había un litigio, entonces por lo tanto no es pacífico, o sea, Juanita, la demandante, no vivía pacíficamente, por lo tanto no puede prescribir, por lo tanto no se le puede declarar propietaria de ese inmueble. Esto es lo que dice básicamente el juez de primera instancia. Eh, en gráficos, en gráficos. El juez determina que Julio, padre de Juanita y hermano de Lucía, ¿no? Cuando fallece en el 2010, ¿no? Recién ahí, a partir de ahí, Juanita vivió en el segundo piso.
ya recién, digamos, como una poseedora. Pero mientras tanto, o sea, antes de ese periodo, antes de 2010, ella no era una poseedora, porque ella vivió bajo la protección de su padre. No era una poseedora netamente del inmueble. Además, dicen que Juanita, la demandante, al cruzarle la carta notarial, la reconoció a Lucía que era la propietaria. Entonces, por lo tanto, desvirtúa el ánimo nominal. Es decir, cuando tú eres propietario, cuando tú eres poseedor de un inmueble y quieres prescribir, quieres que se te declare propietario de ese inmueble por prestación adquisitiva de dominio, tú tienes que de haberte comportado como propietario. Es decir, ¿qué cosa es el ánimo domini? ¿Qué cosa es el ánimo domini? Es decir, tú, a pesar que sabes que ese inmueble no te pertenece, pero eres consciente que has vivido más de 10 años en ese inmueble de manera pública, pacífica y continua, entonces tú tienes que rechazar que que el verdadero propietario, quien figura en registros, ¿no? Tú tienes que rechazar que él no es el propietario, que el propietario eres tú. Por más que este inmueble esté escrito a nombre de otra persona, pero tú, como estás viviendo más de 10 años de manera pública pacífica, tú tienes que rechazar eso. O sea, tú tienes que desconocer a cualquier otro que sea el propietario. ¿Por qué? Porque tú eres el propietario. Ese es el ánimo domini. El animus domini es comportarse como propietario. ¿Qué hace un propietario de un inmueble? Ingresa, sale de la casa, él es el señor del inmueble. Él en todo momento desconoce a otro como propietario. Él se cree el propietario. Eso es, en términos sencillos, ese es el animus domini. Y eso es lo que le faltó. ¿Por qué? Porque cuando Juanita le manda la carta notarial a Lucía, le dice, ok, Lucía, está bien, tú, yo reconozco, pero dame un tiempo para desocupar el inmueble, ¿no? Un plazo, yo luego te entrego. Entonces, eso que está diciendo, ese acto, mediante carta notarial, ese acto, Juanita está reconociendo a Lucía que es la propietaria y ella no. Entonces, por lo tanto, perdió este derecho o este requisito, este elemento que exige para que se le declare como propietaria por protección excesiva del dominio. Además, el juez determinó, de acuerdo a los medios probatorios aportados por la parte, determinó de que ya Juanita no había vivido pacíficamente en el inmueble. Pues. ¿Por qué? Porque ya existía un juicio acá de reivindicación. Es decir, Lucía ya la había, judicialmente ya le había requerido a, a Juanita que le entregue el segundo piso. Entonces, por lo tanto, no hay pacificación. Esto es lo que dice el juez de primera instancia. Okay. Juanita, la demandante, no contenta con la decisión del juez de primera instancia, ¿qué hizo? Interpuso su recurso de apelación. ¿Qué dijo su recurso de apelación? Juanita la demandante alega que el juzgado no valoró correctamente los medios probatorios como la partida de nacimiento y documentos de certificado de estudio que acreditan su vivencia en el predio, en este segundo piso, desde muchos años, desde que nació, como dice ella. ¿No? Ella acredita, pues, con su partida de nacimiento aparece la dirección del segundo piso. Cuando se matriculó, cursó estudios en el colegio, también se advierte de que existe, que vivía en el segundo piso de la dirección de ese inmueble. En las hojas de impuesto predial y las hojas de resúmenes que emiten las municipalidades, también aparecía pues que era Lucía la que tenía como dirección ese segundo piso del inmueble. ¿Ok? Entonces ella acredita y dice que el juez no valoró todos estos medios probatorios y además insiste de que vivió de manera continua, pacífica y pública y que los pagos del impuesto predial iniciados anteriores al año 2012 respaldan pues su pretensión para que se le declare como propietario. E insiste con esto. ¿Ok? Está bien. Vamos a ver qué es lo que resuelve la sala, la segunda instancia. La sala revocó la sentencia y declaró fundada la demanda. Es decir, ¿qué dijo la sala acá? La sala lo que dice es que le dice, oye Juanita, sí, tú tienes razón, tú tienes que ser propietaria del inmueble. Y yo te declaro propietaria, es decir, te declaro fundada tu demanda. Tú tienes derecho de permanecer en el inmueble, porque te has comportado como propietaria. ¿Y cuáles fueron los argumentos de esta sentencia de segunda instancia? La sala dice que Juanita, al cumplir la mayoría de edad en el año 1994 y formar una propia familia, ¿no? Entonces,
Juanita, la demandante, dejó de poseer en interés de sus padres para que ella proceda por interés propio, convirtiéndose así en una poseedora autónoma. Es decir, desde que Juanita asume la mayoría de edad, si bien es cierto, dice lo que aclaró el juez de primera instancia, ella vivió bajo la protección de sus padres, pero segunda instancia dice, sí, vivió bajo la protección de su padre, porque la ley lo establece así. Pero si ella, cuando cumple la mayoría de edad, entonces ya no depende de su padre, ¿no? Ya no depende de su padre, sino ya ella formó su propia familia, ella se hace autónoma, independiente. Entonces, desde el año 1994, ella ya se convirtió en una poseedora del inmueble. Entonces, sí puede prescribir y por lo tanto, se merece que se le declare propietario. ¿Qué más dijo la sala de segunda instancia? La sala aquí aplica la suma de plazos posesorios que establece el artículo 898 del Código Civil. Es decir, la sala dice de que como su papá vivió desde el año 1982, ¿no? Y Juanita era mayor de edad en, en 1994, entonces todo ese tiempo, ¿no? De su padre, ¿no? Se le debe sumar al tiempo que vivió la demandante después de fallecer el padre. Es decir, Juanita, sumando los plazos posesorios que tuvo su padre y ella como mayor de edad, entonces ya superó los 10 años, dice que exige la ley, dice los jueces de segunda instancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, pues, sí se merece que sea propietaria. Juanita se convierte en propietaria, se convierte en poseedora y por lo tanto se le debe declarar poseedora desde que falleció su padre. Y sumando los plazos que vivió su padre, ¿no? Porque le entregó, dice el inmueble, ella debe ser la propietaria. ¿Okay? Esto es lo que dice eh, la sentencia de segunda instancia. ¿Qué más? Acá viene el caso. Mira, ve. O sea, primera instancia le dice a Juanita, recordemos un poco. Primera instancia le dice a Juanita, sabes que tú no eres poseedora y por lo tanto no te puedo declarar propietaria del inmueble de ese segundo piso. Y ella apela, segunda instancia le dice, tú, Juanita, sí eres poseedora y por lo tanto sí te voy a declarar propietaria de ese segundo piso. De acuerdo, mira cómo valoran los jueces, los mismos medios productores, pero mira cómo lo valoran. ¿Eh? Entonces, existe un recurso de casación, un recurso extraordinario de casación. Y la demandada Lucía interpone pues recurso de casación. Sube a la sala suprema, a la máxima instancia, ¿no? Donde tengo el orgullo de decir de que he sido parte de la Corte Suprema, he trabajado como especialista legal de Sala Suprema, precisamente en la Sala Civil Transitoria, y he redactado proyectos de sentencias como de estos tipos, ¿no? Entonces, como la Corte Suprema como última instancia, no como, la Corte Suprema no es una tercera instancia, ojo, no es una instancia así, sino que la Corte Suprema, como tribunal de, de casación, como tribunal de casación, ellos verifican, revisan si el juez de primera instancia actúa a derecho o si el juez de segunda instancia actúa a derecho. Entonces ellos van a determinar quién acá de estos jueces tiene la razón. Ojo, esta es la última decisión, sí, pero no es una tercera instancia, siempre aclarando. Entonces, ¿qué dice la sentencia de la sentencia casatoria de la Corte Suprema? Declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Lucía. Es decir, declaró nulo la sentencia de segunda instancia, la sentencia de que le declara propietaria a Lucía, a Juanita, la demandante, y confirmó la sentencia de primera instancia, la que declaró infundada la demanda, es decir, la que la denegó a Juanita de que sea propietaria. Mira, interesante. Pero ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema en la sentencia casatoria? Lo que dijo la Corte Suprema es que, dice, que la posesión es un hecho material. Dice, la Sala Suprema declara fundado, obviamente, el recurso de casación, ¿no? Y señalando principalmente lo siguiente. Por criterio, ¿no? Dice, en cuanto al criterio de mayoría de edad, que resolvieron tanto la de primera y segunda instancia, dice que la posesión de un hecho material no es un negocio jurídico, por lo tanto,
dice que cumplir 18 años de edad, cumplir la mayoría de edad, no transforma automáticamente a un hijo de servidor de la posesión a poseedor como concepto de propietario. Mira lo interesante de que dice la Corte Suprema. Interesante. O sea, para la Corte Suprema, el hecho que tú seas ya mayor de edad, pero sin embargo, si tú sigues viviendo con tus padres, la Corte Suprema dice que tú sigues siendo un dependiente de tu padre y que el poseedor siempre va a ser tu padre y tú no vas a ser el poseedor, solamente vas a ser un servidor de la posesión, pero no eres un poseedor, porque sigues siendo tú viviendo en la casa de tus padres por permiso de tus padres, porque tus padres permiten que vivas ahí. Entonces, mientras que vivas en tu casa, tú vas a seguir siendo un dependiente. Y no te convierte en poseedor o independiente automáticamente, te dice la Corte Suprema. ¿Ok? ¿Qué más? En cuanto al... aclara lo que es el servidor de la posesión. Dice que de acuerdo al artículo 897 del Código Civil, los hijos que viven con sus padres mantienen una relación de dependencia y actúan como servidores de la posesión sin autonomía ni control propio sobre el bien. Esto, la Corte Suprema se respalda con el artículo 897 del Código Civil. Insistimos aquí. Lo que la Corte dice es que siempre, mientras vives en la casa de tu padre, así seas mayor de edad, así tengas tu esposa y tus hijos, siempre vas a mantener una relación de dependencia con tus padres. Y por lo tanto, actuarás como un servidor de la posesión y no como un poseedor. ¿Correcto? Ahora, en cuanto a la sentencia casatoria declara improcedente la suma de plazos que había resuelto la sala superior. ¿De acuerdo? Dice, la Sala Suprema dice que no se puede sumar el plazo del padre desde el año 1982 porque en ese año él vendió sus derechos a la demandada. Y están así en los medios probatorios. Cuando contesta la demandada, ¿no? Acredita de que su padre, o sea, el padre de Juanita, hermano de la demandada, le había transferido en el año 1982 el inmueble y por lo tanto el padre ya dejó de ser propietario y por lo tanto no se puede sumar los plazos posesorios a los plazos para que Juanita pueda prescribir. ¿Por qué? Porque ya sabemos, en el año 82 la había vendido. Todos sus derechos, ¿a quién? A la demandada Lucía. Entonces, al haber hecho esto el padre perdió el ánimo domini voluntariamente. O sea, ya dejó de ser propietario, dejó de comportarse como propietario. Si el padre vivió ahí en el segundo piso es porque Lucía le permitió que viviera su padre. Y también permitió Lucía de que la demandante, perdón, Juanita, continúe viviendo ahí, inclusive con su esposo y con sus hijos. Entonces, la Corte Suprema señala de que falta a Juanita, para que pueda prescribir el inmueble, le falta el animus domini. El reconocimiento, dice la Sala Suprema, el reconocimiento explícito de la propiedad ajena y el previo del plazo para desocupar en la carta notarial del año 2012, ¿se acuerdan? Dice, son incompatibles con la voluntad del dominio que necesita para que una persona pueda prescribir por usucapión. Usucapión es expresión estiva de dominio. ¿Okay? Mira, esto es muy importante. Acá también la sala Suprema valora la carta notarial. Por eso, Juanita, cuando mandó la carta notarial contestando a Lucía diciendo que dame un plazo para yo desalojar, para entregarte el inmueble, para desocupar el inmueble, esto hace que ella pierda el ánimo. No hay. Hay una pérdida de los plazos y por lo tanto valora lo que es la carta notarial. No hay ánimo, no, pues, reconociste a otro como propietario y todavía con formalidad y todo, con una carta notarial. Entonces, no puede prescribir Juanita, dice la sala Suprema. ¿Qué más? La ausencia de publicidad. Dice, el solo hecho de vivir en el inmueble por permiso familiar no te constituye un acto de ostentación pública en calidad de titular frente al derecho, frente a terceros, dice la Corte Suprema. ¿Entiendes? Entonces, tan, para prescribir un inmueble, para que te declare propietario de un inmueble por prestación adquisitiva, tienes que cumplir pacífica, pública y continua.
la demandante y como propietario. Entonces, la Sala Suprema ha establecido, de acuerdo a los medios probatorios, de acuerdo a haber revisado todos los medios, todo el expediente, ¿no? Estableció de que Juanita no vivió pacíficamente. Dos, no vivió pacíficamente porque había un proceso judicial. No vivió como con ánimo domini porque había reconocido a Lucía como propietaria mediante una carta notarial y tampoco no vivió públicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ella vivió bajo el permiso de su tía. Su tía permitió que ella ingrese ahí. Entonces, no cumple con los requisitos, por lo tanto, no merece de que se declare como propietario. Ok, muy interesante lo que ha resuelto la Corte Suprema, que al final quien tuvo la razón fue la demandada y no Juanita, como creía tenerlo al haber solicitado que se declare propietaria por protección adquisitiva de dominio. Muy interesante el caso que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso, señores, siempre es bueno ver estos videos, siempre es bueno si sabes que vives en un inmueble, de que ese inmueble está a nombre de otra persona, que esa otra persona se ha olvidado del terreno, entonces tú tienes que comportarte como propietario, tienes que vivir pública, pacífica y continua como propietario por mínimo por 10 años. Después de 10 años, ¿no? Como todo propietario, ¿qué hace un propietario? Paga luz, agua, desagüe, pagas servicios, todos los servicios, gas, todos los servicios básicos, y cuando nace su hijo, ¿no? Asiente la partida, ahí en su DNI aparece la dirección de ese inmueble, o sea, como hace cualquier propietario, dueño, señor del inmueble. Entonces, y actúa responsablemente, pacífico, no se esté peleando con los vecinos, no ingresa y sale del inmueble como si fuese propietario, no ingresa por las noches o sale por las noches a escondidas del inmueble, sino tiene que ser de manera pública, pacífica, y todo esto tiene que hacerlo continuamente, por más de, mínimo, por más de 10 años. Ok, muy bien, ya hemos aprendido todo lo que ha resuelto el Poder Judicial, que al final el que tuvo la razón no fue Juanita la demandante, sino Lucía, la tía, la demandada. De lo aprendido, de lo que hemos visto en este proceso, vemos pues efectivamente de que existen varias cuestiones jurídicas en debate. Surgen preguntas. Entonces, la primera es justamente lo que lleva por título este video. Si he vivido toda mi vida mucho tiempo en la casa de mis padres o en la casa de un familiar, puedo volverme dueño por el paso del tiempo y solicitar una demanda de protección adquisitiva de mí. No necesariamente, ya hemos aprendido en este caso, que hemos analizado esta casación, no necesariamente. El solo hecho, ¿por qué dice? El solo hecho de vivir en una casa no te hace poseedor. Para la ley, si estás viviendo en una casa, es por permiso o porque depende de tus padres. Ojo. Entonces, el poseedor, aquí, como hemos aprendido, el poseedor es tu padre. Tú como hijo no eres poseedor. ¿Ok? Tú como hijo no eres poseedor porque dependes de tu padre. En este caso, vuelvo a insistir, en este caso que hemos revisado, que hemos analizado y que hemos aprendido, se decidió de que la persona de Juanita era una servidora de la posesión, es decir, alguien que ocupa el bien, pero no como dueño, sino ocupa el bien como permiso, ¿no es cierto? Porque dice, se ha establecido, inclusive en la Corte Suprema, de que el poseedor era Julio, en un primer momento, pero luego, Juanita, su esposo y su hijo ya no eran poseedores, ellos eran servidores de la posesión, porque entraron ahí bajo la protección. Y en el tiempo que fallece el padre, ellos sí podían ser poseedores, convertirse en poseedores, pero el padre le había vendido el inmueble a la tía, ¿no? A su hermano. Entonces, por lo tanto, no podía prescribir. Y la tía le permitió, y después fue la misma tía, inclusive, que lo dijo ya, ahora sí, desaloje, retire, entrégueme el inmueble. Entonces, no se cumplía con los elementos o con los requisitos para poder prescribir un inmueble. ¿Qué más? Cumplir 18 años o tener mi propia familia me da derecho a reclamar la propiedad. No, vuelvo a decir, en este proceso casatorio hemos aprendido que la Corte Suprema aclaró que cumplir la mayoría de edad o no tener hijos, o cumplir la mayoría de edad o tener hijos no te convierte automáticamente en dueño del lugar donde vives, si sigues bajo el techo de tus padres o familiares. El que es poseedor es tu padre. Tú
por más que seas mayor de edad y por más que tengas tu esposo, tu hijo y vives con tu padre, siempre vas a tener una relación de dependencia con tu padre. El que posee, el propietario va a ser tu padre, no tú. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué pasa si envío una carta notarial diciendo que me iré de la casa pero necesito más tiempo? Uy, con mucho cuidado, ¿no? Esta carta notarial demuestra que tú reconoces que el dueño es otra persona. Y al reconocer que no eres el dueño, pierdes la oportunidad de reclamar la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, ya que te falte, ¿por qué? Porque te falta el animus dominus, el ánimo de dueño, el señor. Como dije hace un rato, ¿no? Tú para que seas propietario, tú tienes que rechazar, o sea, tú tienes que creerte propietario, que tú eres el propietario, a pesar que sabes, que eres conscientemente que esta propiedad está a nombre de otro, no, está a nombre de otra, sí, pero tú tienes que creerte propietario del inmueble donde estás viviendo y rechazar a ese que tiene inscrito su propiedad, debes rechazarlo, ¿no? El propietario soy yo. Yo pago la luz, yo pago el agua, yo vivo acá, vivo con mis hijos, mucho tiempo he vivido acá, soy un ciudadano respetuoso, de manera pública, pacífica, continua, y por lo tanto yo soy el dueño, yo rechazo a cualquier otra persona que dice ser dueña, a pesar que pueda tener su derecho inscrito. Por lo tanto, yo soy el único propietario. Eso es vivir con ánimo de eh, ¿Cuál es la distinción fundamental entre el poseedor, ¿no? que establece el artículo 896 del Código Civil y el servidor de la posesión que establece el artículo 897 sobre todo lo que se ha llevado de Código Civil, lo que se ha llevado en esta sentencia? El poseedor ejerce un control autónomo y actúa como si fuera el propietario. Ese es un concepto de propietario. En cambio, el servidor de la posesión, como hemos repetido varias veces esta palabra, servidor de la posesión, actúa como por una relación de dependencia o subordinación respecto al verdadero poseedor, como ocurre con los hijos que viven con sus padres y que se resolvió en esta sentencia, ¿no es cierto? En esta sentencia de la Sala Suprema. Es decir, a ver. Poseedor, digamos, es Julio, vamos a poner, acá en esta imagen, Julio es poseedor porque él ingresa, sale, se comporta, paga su luz, paga su pago, todo. Ya, él es el poseedor. Si él pasa el tiempo, él puede prescribir, se le puede declarar propietario de ese inmueble. En cambio, servidor en la posesión, ¿quiénes son? Los hijos, porque ellos están subordinados a los padres. Y si son mayores de edad, aún mantienen esa relación de dependencia, ¿no? Entonces, ellos son servidores de posesión, porque el poseedor es el padre, y los hijos no. Los hijos dependen del padre, por más que sean mayores de edad y por más que también tengan hijos. Entonces, otro ejemplo de servidor de posesión es el vigilante, güey. Un vigilante que está en tu casa, ¿no? Tú contratas a una persona para que cuide tu casa, ese señor entra y sale de tu casa, viene a trabajar, ¿no? Pero él lo hace no como poseedor, sino como servidor de la posesión. ¿Por qué? Porque lo hace él está subordinado a tus órdenes, él recibe instrucciones tuyas que eres el poseedor. Por ejemplo, acá en el caso de Julio, ¿no? Que es poseedor, puede contratar a Pedrito para que Pedrito lo cuide su casa, lo cuide donde está viviendo. Entonces le paga, pero Pedrito depende, es subordinado, recibe órdenes de Julio. Entonces él sí es un servidor de la posesión. Y Juanito y Julio es un poseedor. Entonces, he ahí la diferencia entre lo que es un poseedor de un inmueble y lo que es un servidor de la posesión. Eh, ¿Por qué no se aplicó la suma de plazos posesorios en favor de la demandante? ¿Por qué? Porque para sumar plazos posesorios, el anterior poseedor debió transmitir válidamente el bien y poseerlo con ánimo de dueño. En este caso que hemos aprendido, que hemos visto, el padre había vendido sus derechos en el año 1982, es decir, ya no era el dueño. ¿Y a quién? A otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Lucía. Por lo que dejó de ser poseedor con ánimos domini el padre. Y no podría transmitir una posesión que ya no tenía con esa calidad de propietario o de poseedor. Lo vendió todos sus derechos. Entonces no había una transmisión válida. Si bien es cierto, Juanita dice que mi padre me transmitió, me entregó la propiedad cuando falleció, ¿no? Por la tradición. Entonces, pero esto ya no era válido, porque él antes de fallecer ya la había vendido por el inmueble. ¿A quién? A su hermana. ¿Y quién era la hermana? La tía precisamente de Juanita, la demanda.
¿Ok? Muy bien. La suma de plazos válidos es así. Un ejemplo, ¿no? Pongamos acá. Cuando el poseedor transmite válidamente un inmueble a otra para poder sumar los plazos posesorios. Ojo, no estoy hablando de posesión, no de propiedad todavía. Por ejemplo, vamos a ver. Cuando es poseedor de un inmueble y vivió ahí 10 años, perdón, 7 años. Juan es poseedor de un inmueble, poseedora, estoy diciendo, no propietario. Propietario puede ser otra persona de ese inmueble. Juan es poseedor de ese inmueble y vivió en ese inmueble 7 años. Luego lo vende o transfiere la posesión mediante un contrato de transferencia de posesión con firmas certificadas por notario o como antiguamente se le llamaba firmas legalizadas, le transfiere la posesión a José, y José vive ahí 3 años más. Es decir, José, pasados los 3 años que está viviendo ahí, ya puede prescribir, porque puede declararse propietario por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque suma los plazos. Porque los 7 años de Juan se suman a los 3 años de José, que hacen 10. Y son 10 son los años para que tú puedas prescribir, declararte propietario por prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble que estás poseyendo. Entonces, pero esta transferencia de la posesión tiene que ser válidamente, como lo comenté. Puede ser con un contrato de compra-venta de transferencia, perdón, un contrato de transferencia de posesión, no de propiedad. Entonces, confirma la legalidad con fecha cierta, ¿no? Ante un notario, entonces tú ahí sí puedes sumar esos plazos posesorios. ¿Okay? ¿Qué requisitos de la prescripción adquisitiva del 950 del Código Civil se consideraron incumplidos en el presente caso? Principalmente la posesión por concepto de propietario, la falta de ánimo domini que ya hemos repetido hasta acá más, y la posesión pública. La Corte Suprema determinó que vivir en el inmueble por permiso de un familiar, por permiso de tu padre, no refleja una voluntad de dominio visible ante terceros. O sea, los terceros no te van a reconocer. O sea, si tú vives ahí, si tus padres viven ahí y tú vives con tus padres, los terceros, la persona, el público, va a reconocer a tu padre como poseedor, como propietario, pero a ti no te van a reconocer como propietario. A ti te van a reconocer como hijo de ese poseedor, como hijo de ese propietario. ¿Cuál es el tiempo, cuál es el impacto, perdón, de esta sentencia respecto a la pacificidad de la posesión y de acuerdo al segundo pleno casatorio civil? Esto ya es más para estudiantes o para abogados, ¿no? La sentencia reafirma que la pacificidad se mantiene mientras no haya violencia física o moral. Y acá hubo ya este, un, un requerimiento, ¿no? El intercambio de cartas notariales propiamente dicha o una demanda de reivindicación no afecta, dice la Corte Suprema, la naturaleza de la pacificidad de la posesión. Sin embargo, dice, en este caso, el análisis de la pacificidad fue irrelevante al no haberse acreditado el animus domini previo. O sea, lo que la Corte valora acá no es precisamente las cartas de, ¿no? La que valora acá es, las cartas notariales que se cruzaron entre el demandante y la demandada. Y acá hay un reconocimiento de parte de Juanita de que Lucía era la propietaria. Inclusive le pide de que le dé un plazo para que se retire. Entonces, esto hace que pierda el ánimo domini que se exige para poder declararse propietario por protección adquisitiva de un niño. En cambio, dice, digamos, la discusión que pueden tener verbalmente, ¿no? No necesariamente, perdón, la discusión que pueden tener las partes o la agresión física que pueden tener el que dice ser poseedor con otra persona sobre el inmueble, entonces eso sí afecta a la pacificidad. En cambio, las cartas notariales propiamente dichas, esos intercambios de cartas notariales de requerimiento de que se retire, no afecta la pacificidad. Lo que afecta acá es el ánimo de poseer como propietario, porque reconoció, mediante carta notarial, Juanita reconoció a Lucía como propietario y le pidió un plazo, ¿no? Para que se retire. Entonces, cartas notariales no afectan la pacificidad. En cambio, las agresiones físicas o el intercambio de palabras sí afecta la pacificidad, ¿ok?
¿Qué error de interpretación material cometió la Sala Superior según el Colegiado Supremo? ¿Se recuerdan que la Sala Suprema revoca la sentencia de vista de segunda instancia y le da razón y confirma a la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda de protección? Sí, ¿no es cierto? La Sala Superior incurrió en una interpretación indebida de los artículos 896 y 897 del Código Civil, al vincular la capacidad de ejercicio, o sea, la mayoría de edad, con la calidad de poseedor. La posesión es un hecho material. La posesión es un poder de hecho, así lo establece el Código Civil. No es un negocio jurídico, por lo que la edad no es un criterio para determinar el inicio de la posesión autónoma en el ámbito familiar. Es decir, si bien es cierto, nosotros al asumir la mayoría de edad, podemos celebrar actos jurídicos, ¿no es cierto? Podemos comprar un inmueble, ¿no? Pero dice acá, el hecho de asumir la posesión no es un negocio jurídico. Entonces, por lo tanto, no es la mayoría de edad no es algo determinante, ¿no? ¿Para qué? Para declarar como propietario una persona. Claro está. Entonces, es la Corte Suprema lo corrige a la Sala Superior, ¿no? Sobre lo que es la mayoría de edad. Muy bien, amigos. Hemos llegado a su fin. Espero que les haya gustado este video, esta clase, esta noticia, este informe judicial, ¿no? Y les pido, por favor, que se suscriban para que puedan recibir más contenidos de casos prácticos y reales. Esto fue Informe Judicial con Michael Robles y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.